Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Un placer, conterráneo bahiense. Y bueno, nada, un placer estar con todos ustedes y compartir este rato, que obviamente me gustaría hacer una introducción al tema bueno, que a mí me apasiona, que es el alto rendimiento, los hábitos de alto rendimiento y cómo ha cambiado en el mundo en los últimos 10 años, sobre todo, lo que se considera alto rendimiento. Y después súper abierto a que podamos en un punto interactuar y que puedan hacer las preguntas que seguramente tienen por ahí de otras temáticas también relacionadas más al básquet o a mi experiencia como jugador. Hay algo que es clave para entender, como digo, qué ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Una es cómo se ha transformado el alto rendimiento, y lo otro es, y que esto me parece es hoy lo que a mí, aparte del básquet, de lo que más me apasiona, es que entender de que hoy todos podemos ser de alto rendimiento. Y es algo es algo clave, y más en los tiempos que corren, donde nos hemos visto de repente encerrados, donde hemos visto que donde hemos tenido mucho tiempo para repensar un montón de cosas. ¿Y a qué me refiero con eso? Históricamente el alto rendimiento se lo veía o se lo ve como algo que solo es para los atletas, para los superatletas, para la elite. Y hoy, más que nunca, sabemos que lo que hace que un atleta sea de super elite es justamente tener hábitos de alto rendimiento, ¿no? Pero lo más loco de todo es que hoy entendemos, tenemos la información de que esos hábitos de alto rendimiento son absolutamente replicables a todo el mundo. No necesitamos ser un superatleta, no necesitamos ser Usain Bolt o Manu Ginóbili o LeBron James. ¿Para qué? Para aprender a comer, para aprender a dormir, para aprender a hidratarse, para aprender, hoy más que nunca, del bienestar digital, ¿no? Que es una de las amenazas más grandes que tenemos, porque tenés desde problemas en la columna hasta un aturdimiento mental que hace que todo sea muy complicado, y sobre todo la importancia del movimiento. Hoy sabemos que moverse es prioridad, y por eso decía, lo hemos redescubierto, ¿no? Hoy hay récord de venta de bicis, la gente haciendo gimnasia en sus casas. ¿Y por qué es eso? Porque estamos como redescubriendo la importancia que tiene eso. Y estas cosas, aunque parecen mucho más complejas cuando uno piensa en un superatleta, estas cosas son las que hacemos los atletas de elite en el alto rendimiento. O sea, nosotros lo llamamos en el alto rendimiento entrenamiento invisible. No es solamente la parte técnica y física del entrenamiento, y la competencia obviamente, sino que todo este entrenamiento invisible es lo que hace la diferencia entre que vos seas un atleta de altísimo rendimiento y lo voy a llevar al básquet, ¿no? Y voy a dar un ejemplo muy puntual. Seguramente todos conocen hoy a Facundo Campazzo, que es el base de la selección argentina, y que está ahí pronto para entrar a la NBA, que juega en el Real Madrid. Facundo Campazzo era un chico que era un gran talento cuando jugaba en Argentina, pero que sus limitaciones a la hora de tener muy a flor de piel estos hábitos de alto rendimiento, él no los tenía. Entonces era un talento, pero que tenía el techo quizá no muy alto, ¿no? Él era un jugador de primer nivel en la Liga Argentina. Cuando él llega a la selección argentina y se encuentra con Scola, se encuentra con Manu Ginóbili, se encuentra con Prigioni, con Nocioni, y le empiezan a contar qué es ser un jugador de altísimo rendimiento, y le empiezan a hablar de hábitos, él empieza a aprender cómo comer, empieza a entender la importancia del descanso, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero que es clave, cómo dormir, o la importancia del dormir, la prevención en las lesiones,
la importancia de la respiración a la hora de jugar y a la hora de cambiar los... bueno, nosotros, ahí es más complejo, pero lo que es la respiración nasal, ¿no? El hecho de respirar por la nariz y no por la boca, y aprender a respirar. Todo esto que Facundo fue aprendiendo es la diferencia entre Facundo jugar en la Liga Nacional Argentina y Facundo Campazzo jugar en la NBA. Esto no lo invento yo, lo hablé con él, de hecho, es más, le pedí permiso para usarlo muchas veces como ejemplo, porque es la realidad, o sea, la diferencia entre ser un jugador con muchas limitaciones a ser probablemente uno de los mejores jugadores de la historia de Argentina y de jugar en el más alto nivel y pasar ahora probablemente a la NBA, es que él cambió sus hábitos de alto rendimiento. Hasta ahí es algo que tiene cierta lógica. El tema es que, y lo interesante de todo esto, es que en un mundo donde hoy todo lo que hacemos es por experiencia, ¿no? Ya no va más vivir la experiencia de los demás, sino lo que queremos hacer es vivir nuestra propia experiencia. En el tema del alto rendimiento trasladado a las personas, es uno de los lugares donde más impacto directo puede tener, porque todos estos hábitos que estamos hablando son absolutamente incorporables para cualquier persona y de cualquier profesión. No tienen límite ni tienen barreras. Lo que pasa es que como muchas de las profesiones las hacemos con la cabeza, uno dice, bueno, pero yo ¿para qué necesito todas estas cosas si yo al final lo tengo todo en mi cabeza y al final tengo mucha experiencia haciendo esto? Y eso es verdad, y eso no lo quita nadie, sobre todo si te ha ido muy bien haciendo lo que haces desde la cabeza, ¿no? Desde el intelecto. Pero hay una franja que todavía no, quizá no, muchas de las personas no han explorado, que es qué pasa si además entendemos e incorporamos todas estas herramientas en el día a día. Lo que va a pasar es que vos vas a poder subir tu potencialidad muchísimo más. No descarta de que vos lo podés tener en la cabeza porque trabajás un trabajo desde el intelecto, ¿no? Desde lo que tenés en el cerebro, pero modificar la fisiología del cuerpo, modificar la química del cuerpo, hace absolutamente toda la diferencia. Ni hablar en estos tiempos de incertidumbre, donde la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si mañana va a haber una vacuna o no, si vamos a estar 2 años más así o no. Todas estas cosas que son absolutamente incomprensibles para la cabeza. El cuerpo es un lugar, hoy, de hecho, en mi forma de verlo, es el único lugar que te puede generar certidumbres. Ejemplo, ante una situación de ansiedad y de no saber bien qué pasa y qué sé yo, salir a caminar te genera una nueva opción de generar un nuevo pensamiento. ¿Qué es salir a caminar? Moverse. Entonces, es tan directamente relacionado lo que pasa en la cabeza con lo que pasa en el cuerpo, y digamos, son tan fáciles las cosas que nosotros hacemos, lo que pasa es que lo difícil es generar el hábito. Y ahí es donde la palabra hábitos de alto rendimiento entra en juego. Lo de alto rendimiento son cosas muy sencillas, y voy a ser bien explícito. Entender la importancia de dormir. Todos a la noche decimos, hay un momento donde decimos, me voy a dormir. Bueno, pero la calidad del dormir y el del descanso, hoy más que nunca se sabe, y está estudiado y hay evidencia científica, de que el impacto que tiene el buen dormir, el buen descansar, versus el simplemente me voy a dormir. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos el descanso? ¿Cómo nosotros, a la hora que comemos la última comida, a la hora que empezamos a bajar las luces de la casa para que el cerebro empiece a entender que quiere dormir? El uso de los artefactos digitales. Nos vamos a acostar a la cama con teléfonos, con iPads. Eso es absolutamente contrario al buen descanso. Pero bueno, claro, mentalmente decimos, bueno, pero no pasa nada. Bueno, la realidad es que sí pasa. ¿Cómo preparamos la habitación? El tiempo que le ponemos a la habitación en términos de, una vez más, la luz. A ver, todos podemos tener la capacidad de meter algún aroma o algo que nos relaje. La temperatura, hay que dormir con frío. La forma de descansar realmente y no solamente dormir
es con frío, necesitamos dormir con 15, 16 grados, y no, digamos, con calor y destapados. El cuerpo necesita estar en un ambiente frío y tapado, ¿no? Esa es la forma. Bjorn Borg, uno de los tenistas más grandes de la historia, sacaba muchísima ventaja con eso en la recuperación de un partido a otro, porque él dormía exageradamente, se ponía la temperatura a 12 grados, ¿no? Pero tenía una recuperación muchísimo mejor que la de los demás tenistas. Lo que pasa es que en esa época no se sabía porque alguien le había dado ese secreto. Hidratarse. La importancia de levantarse a la mañana, tomar un vaso de agua, antes de acostar tomar un vaso de agua, y durante el día todo el tiempo estar pendiente de la hidratación. La capacidad de enfocarse, y ahí hablamos del intelecto, está directamente relacionada a cómo está hidratado tu cuerpo, aunque parezca mentira, aunque no tenga sentido, es así. Entonces el simple ejercicio de meter hidratación en diferentes partes del día, de forma casi automática, nos asegura que nosotros, yo me levanto y tomo un vaso de agua cuando me levanto, y tomo un vaso de agua a la noche, un vaso bien grande, ¿no? Con eso yo me aseguro una base mínima, y después durante el día obviamente uno se va hidratando, pero fíjense que son pequeñas cositas, pero después en el macro, el efecto es enorme. El tema del bienestar digital, una vez más, hoy toda nuestra vida se rige por los artefactos digitales. Es una locura. En el año 2007 no existían las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, la única que uso es WhatsApp, y con eso estoy más que saturado. Creo que las redes sociales son buenísimas, no me confundan, creo que tienen un rol fantástico, pero hoy la vida son las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde todo ese mundo digital nos come por dentro, digamos. Prácticamente no tenemos otra forma. Hablando del mundo digital, digo, en un segundo puede cambiar de artefacto digital, pasé de la computadora al teléfono. Entonces les decía, ¿cómo utilizamos esos artefactos? O sea, hoy esos artefactos están metidos dentro de nuestra vida cotidiana de forma que hace 10 o 15 años no existía. Es una verdadera locura. Entonces, el uso que hacemos de eso, y aprender a poder hacerlo en dosis, seguramente a nuestros hijos nosotros les decimos que lo tienen que usar en dosis pequeñas, pero muchas veces nosotros mismos no lo hacemos, ¿no? Les decía, la respiración, ya el que quiere entrar un poco más en detalle, el uso de la respiración, que históricamente se lo veía como algo bueno para la gente que hace yoga, o que hoy sabemos que aprender a respirar es la diferencia entre poder mantener una charla, el foco de atención, cuando uno está, si estás dando una clase, si estás en una negociación, si estás atendiendo a alguien, etcétera, es fundamental. Y obviamente la parte de comer, ¿no? El rol que tiene la nutrición como combustible de lo que hacemos, que no necesariamente es tanto qué comer, sino qué no comer. O sea, hoy sabemos que es mucho más importante qué no comer y cuánta cantidad comer de lo que podemos comer, que el hecho de estar por ahí siendo tan minucioso en la dieta en sí misma. O sea, las cantidades y qué cosas saltearnos, decir esto no, esto no, y esto no, y esto no, es más importante que sí, ¿no? Porque todos sabemos que sí, qué es lo que tenemos que comer, todo el mundo lo sabe, hay que comer verdura, tenés que comer fruta, tenés que comer en dosis, ¿no? Hay un montón de dietas. Yo, por ejemplo, utilizo hace ya más de casi 3 años, un día me planteé por qué comía, digamos, por qué comía cuando comía, ¿no? Entonces, pues yo me levanto a la mañana, por ejemplo, y no tengo hambre. Entonces, pero yo desayunaba, y digo, ¿por qué desayuno? Porque, bueno, porque socialmente todo el mundo desayuna, ¿no? Todo el mundo, obviamente, todos los afortunados que podemos desayunar y tener las comidas todos los días. Y a partir de ahí empecé a escuchar a mi cuerpo y a decir, bueno, voy a comer cuando tengo hambre. Y por ahí eso es a las 12 del mediodía, por ahí a las 3 de la tarde. Yo escuchando a mi cuerpo, terminé comiendo mi primera comida a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. O sea, yo como mi última cena es a las 10 de la noche, y después
durante el día tomo mate, tomo café, pero no tengo hambre hasta las 3, 4 de la tarde, entonces hago ayunos de 16 horas. No, esto no estoy diciendo que lo hagan, por favor, porque es todo un proceso, ¿no? Y hay que hacerlo también entendiendo que la realidad de cada uno, pero lo que quiero decir es, simplemente fue escuchar a mi cuerpo decir, no voy a comer algo a la mañana simplemente porque está ahí, simplemente porque tengo hambre, perdón, porque no tengo hambre, pero como está ahí, lo como. Por eso digo, muchas veces más tiene más que ver con no comer que con comer. Entonces, bueno, todo esto que yo estoy diciendo y que parece, que, digamos, cuando uno lo ve es relativamente sencillo, es el famoso entrenamiento invisible, es lo que hizo la diferencia entre que, una vez más, que Campazzo juegue en la NBA o juegue en la Liga Argentina, que Manu Ginóbili no se retire a los 35 años y se retire a los 42, que Luis Scola siga jugando, que Messi haya dejado de lesionarse como se lesionaba. ¿Se acuerdan cuando fue a ver a este nutricionista, le cambió la dieta y empezó a darle bola al descanso? O que Djokovic descubriera que era celíaco y pasó de ser un jugador que se lesionaba todo el tiempo a ser probablemente uno de los mejores 3 de la historia y puede llegar a ser el mejor de la historia si sigue ganando títulos de Grand Slam. Esto es a lo que hoy más nos dedicamos, más allá de la parte del juego, que obviamente es súper importante, la parte de la técnica y el físico y todo esto en el básquet, pero hoy hemos descubierto que se puede mejorar a un jugador o a una jugadora de forma increíble solamente cambiándole los hábitos básicos que decimos son invisibles, porque muchas veces uno eso no le da bola, es tan fácil que dice, bueno, o empiezo mañana, y es lo que realmente ha revolucionado el deporte de altísimo rendimiento y lo que a mi entender puede revolucionar el rendimiento, pero sobre todo el bienestar de todo el mundo, de muchísimas personas, sin edad, siempre se está a tiempo para empezar, no hay límite para empezar a poner estas cosas en función, ¿no? Y no tienen que ser todas, puede ser una pequeña. Nosotros acá en el Dow Center, en Bahía Blanca, en el equipo profesional que tenemos, lo que decimos es un poco mejor cada día. No necesitamos mañana pasar a ser súper atletas y tener súper hábitos de alto rendimiento. Pero un pequeño hábito, una pequeña cosita que cambiamos hoy, y una que cambiamos mañana, y una que cambiamos pasado, puede generar absolutamente la diferencia para, tener más longevidad, tener más calidad de vida, y sobre todo para poder disfrutar lo que uno hace y no estar siempre en una sensación de continuo cansancio y ansiedad, que es lo que en el mundo en que vivimos hoy nos suele recurrir. Así que bueno, esa es una breve introducción de mucho de lo que hacemos acá, que tiene que ver con la adquisición de deportistas de estos hábitos, insisto, más allá de la parte técnica y física, que obviamente es lo que más nos apasiona, pero el mensaje muy claramente tiene que ver con eso, ¿no? Con que esto mismo que hoy hace LeBron James, lo podés hacer vos hoy. Él por ahí tiene otra tecnología y tiene muchas más herramientas porque las necesita porque está en el más alto nivel. Pero en el fondo de la cuestión, lo mismo que hace hoy un LeBron James o un Messi o un Nadal es lo que está al alcance de todos. Simplemente que muchas veces lo invisible, ¿no? O lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces hace falta que personas que estamos en el alto rendimiento también puedan dar este mensaje, porque si no parece que, digamos, nosotros estamos absolutamente lejanos cuando la realidad no es tal. Y es algo que hoy más que nunca sabemos. Así que bueno, con esta breve introducción, obviamente abierto a las preguntas que quieran hacer y bueno, nada, abierto a la charla y hasta el debate, obviamente, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Y acá las primeras preguntas. Acá la primera pregunta es, ¿qué pasa con las emociones en el alto rendimiento? ¿Se trabajan? ¿Cómo se trabajan? ¿Se trabajan con neurociencia? ¿Con qué lo trabajas? Un temazo. Las emociones, hoy por hoy, nosotros decimos
que en el Dow Center lo que estamos haciendo es repensando el alto rendimiento. Históricamente el alto rendimiento es, digamos, si lo puedo enlistar, ¿no? Es sacrificio, si no, hasta que no estás muerto no sirve, repeticiones al máximo, sonreír es mala palabra. Bueno, nosotros hoy hay evidencia científica de que se puede adquirir un rendimiento muy superior prácticamente haciendo todo lo contrario. Digamos, hoy sabemos que sobreentrenarse es tan malo como no entrenar, con lo cual nosotros decimos menos es más. Cuando vos querés aprender algo nuevo, no necesitas sobreexigir al cerebro con infinitas repeticiones. Lo que necesitas es darle a tu cerebro y el cerebro, obviamente, toda la parte psicomotriz, una dosis baja de repeticiones y dejar que, porque el cerebro vuelve a entrenar cuando duerme. Esa es una de las cosas que sabemos hoy, ¿no? Que el cerebro, entonces, nosotros cuando enseñamos un movimiento nuevo, ¿no? Una habilidad nueva, por ejemplo, son 8 o 10 repeticiones, y cuando los jugadores se la empieza a agarrar, ahí decimos, listo, suficiente. Primero, porque cognitivamente se cansa, digamos, empiezan a desvariar. Pero claro, en su cabeza es, no, más repeticiones, más repeticiones. Tranquilo, ahora dormí. Dentro de 48 horas, solo tu cuerpo lo va a reproducir y lo va a hacer de una manera mucho más eficaz. A mí me pasa con mi hijo. Mi hijo tiene 5 años. En promedio, una vez por mes, agarra la pelota, que hay en casa hay pelotas por todos lados, agarra una pelota y se pone a picar. Y de repente pica durante media hora. ¿Ok? Y yo le digo a mi mujer, mirá, él después deja, no, le interesan otras cosas. Digo, vas a ver que dentro de unas semanas, cuando vuelva a picar, va a ser su evolución, va a ser casi tanto como si hubiera entrenado todos los días. Y es de manual. O sea, él agarra la pelota dentro de un mes y adquirió una habilidad que no tenía, obviamente, porque él creció, obviamente tiene un mes más de desarrollo, pero cognitivamente, al ser tan chiquito, tienen tantas neuronas abiertas que, como son esponjas, adquiere con media hora y después dejarlo de estar la habilidad de un chico que por ahí entrenaría 2 veces por semana. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, una de las claves es no cansar con la repetición, no cansar cognitivamente al cerebro y darle espacio. Y la más importante de todas es que hoy sabemos que lo que nosotros disfrutamos, ¿no? El cerebro lo que disfruta, lo motiva. Y lo que te motiva, vos lo haces. Entonces entras en un loop interminable de querer hacer. Versus el viejo modelo con el que yo me crié en el alto rendimiento, que es, lo haces tantas veces y te exigen tanto y tal, que terminás odiando lo que haces. Lo que pasa es que lo haces porque tenés la disciplina de hacerlo. Nosotros lo que hacemos acá es asegurarnos que todos los chicos estén disfrutando todo el día. Entonces, si no disfrutamos, no lo hacemos. En el momento que vemos que no estamos disfrutando, decimos, listo, terminamos. Porque el disfrute te asegura el día de mañana, y el día de mañana, y el día de mañana. Y la acumulación de días de mañana, por eso decimos un poco mejor cada día, es lo que te genera la acumulación, ¿no? Nosotros vamos mucho al macro, a la acumulación. Pequeñas dosis cada día te genera después un macro impresionante, y como es algo que la persona disfruta, lo quiere volver a hacer. No, al contrario, ¿no? Se despierta en la mañana y quieren volver a hacerlo porque es natural en todas las personas, ¿no? Y a ver, la pregunta sería, porque vos explicaste la diferencia entre tu alto rendimiento, o sea, cómo te entrenaron a vos y cuál es tu método de entrenamiento, ¿no? Que tiene más que ver con el disfrute. El otro método, ¿deja muchas personas en el camino? Absolutamente. Esa es una de las cosas que siempre me preguntaba, porque, claro, todo el mundo habla del alto rendimiento y del filtro que es y de los que llegan. A mí me tocó llegar y me tocó, digamos, ser muy exitoso en el camino porque tuve suerte de que jugué en equipos donde ganábamos y bueno, no, o sea, uno pone de su parte, pero digamos, en el camino tenés que tener mucha suerte. La cantidad de talentos que no llegan, porque yo tuve suerte por nacer en una casa que no tenía que preocuparme por comer, no nos sobraba nada, pero no tenía que preocuparme ni por comer ni salir a trabajar. Tuve suerte que me dejaron ser, tuve un montón de cosas
que si alguna se torcía, por ahí no era, ¿no? Entonces siempre me pregunto, porque todos hablamos de los que llegamos, pero ¿dónde están los que no llegan? Y las que no llegan. Y las que no llegan más todavía, porque obviamente que tienen las mujeres mucho menos chance que la que tenemos nosotros. Entonces, que es una cosa que por suerte está empezando a cambiar, pero es la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene eso, no? ¿Qué te dice eso? Y te dice que el sistema de alto rendimiento que hoy reina todavía es un sistema yo digo, uno sobrevive al alto rendimiento, pero no te ayuda, sino que vos tenés que ir saltando paredes, y saltá, y saltá, y saltá. Y bueno, algunos que son cabeza dura como yo, saltamos 18.000 paredes. La pregunta es, ¿qué necesidad? Porque mucha gente muy talentosa se queda en el camino porque se cansa de saltar paredes. Claro. Y dice, no, me voy a otro lado. Y esto es algo importante porque los clubes, que son en Argentina los lugares donde nosotros, todos, ¿no? Cuando somos chicos y chicas, vamos, está todo tan enfocado en la competencia que deja fuera un montón de gente y un montón de personas que por ahí lo que quieren es divertirse, pasarlo bien, moverse. A mí me pasó ahora de grande que mi hermano hace un par de años me dice, él jugó al básquet acá en Bahía toda la vida, y me dice, a mí no me gustaba competir. Yo quería jugar al básquet, pero no me interesaba competir. Y la verdad que la pasaba mal, porque todo es tan competitivo en el club, ¿viste? Y el que no es competitivo se queda fuera. Te quedaste absolutamente... Y eso es una de las cosas que creo que hay que cambiar, porque más y más chicos y chicas se van a ir alejando de esos lugares, porque no les interesa esa competencia salvaje. A mí sí me interesaba, para mí era un lugar espectacular, porque a mí me encantaba. Pero a la mayoría no les interesa competir. Digamos, la gente no anda compitiendo por todos lados. Los argentinos somos un poco especiales, somos muy competitivos, muy competitivos. Yo he vivido en muchos países y en muchas culturas y somos, pero te digo, número uno lejos. O sea, no hay gente tan competitiva como nosotros. No sé, los serbios, tenés algunos pero... y por eso en los deportes colectivos, y también individuales, pero sobre todo colectivos, nos va bien. Estamos desfasados en cuanto a la estructura que tenemos respecto a los resultados, digamos. Con muy poquito tenemos resultados muy locos, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver porque tenemos un exceso de competitividad, que bueno, después trasladamos obviamente a la sociedad y hacemos unos líos bárbaros, pero ese es otro tema. Para otra charla. La cuestión es, para los que somos súper competitivos, genial. Lo que pasa es que hay que empezar a pensar cada vez más en generar lugares donde el deporte tenga su lugar por el hecho de solamente hacer deporte. Por eso hoy la gente está lleno de gente de runners, que corren. Porque no, a ver, hablando mal y pronto, tienen ganas de moverse, no tienen ganas de competir, ni de que le griten, ni que si erraste el gol y si gozo. Bueno, y después hay un nicho obviamente de que sí lo quiere y lo abraza y está bien, pero bueno, en ese sentido hay que repensar también el rol del deporte, porque si no muchos se quedan afuera, muchos y muchas se quedan afuera, y es un problema, porque una sociedad que no se mueve es un gran problema para el sistema de salud, ¿no? Mirá lo que nos está pasando hoy, ¿no? Cuando aparece una locura como esta, si vos no tenés el hábito de moverte, es tremendo. A mí, ¿yo qué me pasó? Yo me refugié en el deporte. Empecé a entrenar más que nunca. O sea, cuando empezó todo esto dije a entrenar. O sea, es lo único que me va a salvar mentalmente de poder transcurrir todo este periodo lo más sano posible, que obviamente no es sano, pero bueno. Y empecé a entrenar más de lo que había entrenado en los últimos 10 años. Pero bueno, yo tengo la disciplina, tengo el hábito, estoy acostumbrado a estar encerrado mucho tiempo, porque en las concentraciones nosotros pasábamos encerrados, así que, pero bueno, me salvó. Y lo que vi muy gratamente es cómo muchísima gente empezó a refugiarse en el deporte. Eso sería buenísimo no perderlo, ¿no? Y poder mantenerlo y construir a partir de eso. Sí, sería una de las cosas que nos dejaría de positivo la cuarentena. Hay muchísimas preguntas, así que voy a empezar con algunas. A ver, Luciano, ¿cómo retomás la concentración si la perdés en algún momento del partido? Preguntan.
¿Cómo volvés a enfocar? Bueno, es clave la respiración, es clave la respiración. Hoy lo sabemos, me hubiera encantado que alguien me lo hubiera enseñado cuando tenía 15 años. La respiración hoy es una herramienta clave, sabemos que es la forma más fácil de poder volver al eje. Nosotros el año pasado empezamos a entrenar algo que llamamos aquí y ahora, que es todo el tiempo jugar, y decíamos, bueno, le decimos en inglés es next play, que es la siguiente jugada, ¿no? Que siempre jugar hacia adelante, o sea, no cargar cosas en la mochila en el juego, sino siempre siguiente jugada, siguiente jugada, siguiente jugada. Y es el aquí y ahora, y eso lo entrenamos en los entrenamientos. O sea, cuando estamos tirando a repetición, en cada tiro es, no todos los días, lo hacemos puntualmente, pero después de cada tiro es el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces el cerebro empieza a entrenarse de que una vez que vos hiciste la acción, es la siguiente acción. Entonces, ¿cómo se traslada el juego? Muchas veces el jugador tiene una entrada del juego, no le va bien, no se siente, no está cómodo, bueno, qué sé yo, sale. Si vos no tenés herramientas, lo más probable es que te hundas y ya todo el partido sea remolque. O sea, todo el partido vas a estar pensando en todo lo malo que hiciste. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenarnos para pensar en lo siguiente que viene. Porque casi todos los deportes, diría todos, pero bueno, algunos tienen algunas lógicas diferentes, siempre la dinámica es hacia el futuro. Quiero decir, vos vamos a tomar el básquet, o tomar el fútbol, que sea. Vos hiciste una acción. Después de que esa acción la hiciste y fuera buena o mala, lo que viene es otra acción. Y después lo que viene es otra acción y otra acción y otra acción. Cuando vos no sabés largar eso y haces una buena acción, muchas veces te quedas pensando en la buena acción que hiciste. Y es tan contraproducente como, obviamente, si hiciste una mala acción y te quedas pensando en lo malo que hiciste. Y encima tu entrenador te dice todo lo malo que hiciste, con lo cual por ahí te perdiste 3 acciones más hasta que de repente volviste a meterte en el juego. Cuando vos multiplicás por cada jugador o jugadora la cantidad de acciones que perdés en el juego por estar colgado del pasado, das una ventaja tremenda. Entonces, una de las cosas que se enseña, que estamos enseñando mucho y que nos da muchos resultados es herramienta, ¿cuál? Bueno, la respiración. Y después, ¿la otra cuál es? Bueno, pensar en la siguiente jugada, ¿no? Entonces, porque nosotros decimos, tenemos que ser. El básquet es un deporte de errores, no es un deporte de aciertos. Todo el mundo cree que es un deporte de aciertos, ¿no? Y el básquet es un deporte de errores, igual que el fútbol, y digamos, es imposible no equivocarse. El tema es, digamos, cuántas menos veces te equivocás, pero equivocarse es la lógica tiene que ver con equivocarse, meter una pelota dentro de un aro desde 7 metros, y bueno, no es tan fácil. Con lo cual la lógica es que vos erres la pelota esa. Todas las veces que puedas, el mejor tirador del mundo, mete 4 de cada 10. El mejor del mundo. Los mejores del mundo meten 4,5 de cada 10, con lo cual, ya antes de empezar, ya sabés que el mejor del mundo va a errar 6 tiros de cada 10. Con lo cual, pensar de que es un deporte basado en los aciertos, y esto es universal, para todos los deportes, pensar que el deporte se basa en los aciertos, ya es un error muy, muy conceptual, digamos, porque casi siempre tenés más errores que aciertos. Entonces, nosotros lo que decimos es que somos buenísimos imperfectos, que uno tiene que entrar a una cancha sabiendo de que se va a equivocar, y asumir que se va a equivocar, y en un punto entrenar para bancarse y equivocarse. Los mejores deportistas que yo he visto, ya lo que veo en los genios, lo que uno llama, este es un genio, ¿no? Son las personas que tienen menos miedo a equivocarse. El mismo, digamos, está lleno de jugadores, y yo me incluyo obviamente también entre ellos, que en los entrenamientos hacíamos cosas extraordinarias, pero después en el partido no sos conservador. Muchas veces porque te piden ese papel, pero muchas veces porque vos no te animás. En cambio, los que son extraordinarios hacen en el partido las cosas extraordinarias que hacen en el entrenamiento. Pero tienen menos miedo, entonces las hacen más. Y como las hacen más y con menos miedo, tienen más chance de acertar. Y como aciertan, construyen confianza. Y ahí es donde aparecen, ¿no? Estos súper... pero es un tema sobre todo mental, digamos. La diferencia de talento física entre un
en un determinado nivel muy alto ya no, es muy baja respecto a lo mental, ¿no? Ahí es donde la diferencia se juega ahí. Y tiene que ver con la tolerancia que tiene uno mismo con el error. ¿Y quién es un genio para vos en tu deporte? Y, a ver, en mi deporte, LeBron James me parece que es un genio porque tiene una mentalidad extraordinaria, o sea, sale absolutamente de lo ordinario por todo esto que hablábamos. Él no tuvo ni las condiciones, su infancia fue terrible, o sea, no tenía, las chances que él tenía estadísticamente eran bajísimas, y lo superó, entró a la NBA ya marcado como el próximo fenómeno, con lo cual es dificilísimo cuando vos ya te dicen, bueno, vas a ser un genio, y ahora tengo que hacer todo el camino para llegar a lo que ya me dijeron que soy. Es muy difícil, lo hizo, y encima después tiene la capacidad de generar un impacto adentro de la cancha, pero también afuera de la cancha. Ya tiene un impacto social impresionante, con lo cual lo convierte para mí en un genio, porque es muy difícil estar concentrado en ganar un partido, pero a su vez estar metido en un tema social de alto impacto y encima, bueno, en el caso de él, genera un montón de cosas fuera del básquet. Me parece un verdadero genio. Aparte, un tipo respetuoso hacia con el juego, que conoce el juego pasado, que conoce a los que construyeron para que todo eso pase. A nivel nacional, obviamente, Manu Ginóbili me parece extraordinario. Digamos, comparto con él desde los 12 años una cancha de básquet y es una capacidad para liderar desde el ejemplo y desde la capacidad para ser el mejor jugador del equipo, pero también el mejor compañero. Y eso es extraordinario. Y después, bueno, en otros deportes, Federer, Nadal y Djokovic me parecen obviamente extraordinarios en esta generación, ¿no? Obviamente en el fútbol es bastante lógico, ¿no? Se nota muy, muy claro los Messi, los Cristiano Ronaldo. Ellos dos creo que están en un nivel, independientemente de quién es el mejor y quién están en un nivel... Mira, en el deporte de altísimo rendimiento hay algo que es muy, muy difícil, que es llegar a ser número uno y poder mantenerse. O sea, todo el mundo aspiracionalmente, los mejores llegan a ser número uno y ya está, ahí está, llegué a ser número uno, pero nada, miro ahí como es y me voy, ¿no? A mí no me tocó, pero digo, estos que estamos hablando se suben a la cima y se quedan ahí, no 1, 2 ni 3 años, 12, 13, 14, 15 años. Es una locura, es verdaderamente una locura. Hay muchísimos deportistas que son extraordinarios, Usain Bolt, Serena Williams, hay una lista larga, pero se los ve muy fácilmente porque tienen... Y una cosa que yo siempre pienso de cuando esos deportistas por ahí tienen un bache, ¿viste? Y escuchás que salen a criticarlos, porque es lógico, ¿no? Decís, bueno, y digo, no apuestes nunca en contra de uno de esos, jamás apuestes en contra de uno de esos porque tenés muy pocas chances de ganar. Son demasiado extraordinarios. Acá hay un montón de preguntas. Hay muchas sobre los hábitos, que como es el tema, voy a ir por esas. Una es, ¿qué hábitos tenías vos como deportista a los 15, 16 años? Preguntan. Y por otro lado, ¿en qué momento vos hiciste un cambio de hábitos? ¿A qué edad hiciste el cambio de hábitos? ¿Te diste cuenta que el hábito era algo importante en tu vida y hiciste un cambio? Bueno, yo siempre tuve desde muy chiquito tuve la voluntad y tenía la vocación de hacer lo que había que hacer para poder, digamos, construir mi sueño, que era dedicarme a jugar al básquet, básicamente, no era mucho más que eso. Y dentro de dedicarme a jugar al básquet, mis expectativas eran cortitas. Yo quería jugar en la selección de Bahía, después, bueno, en la selección de la provincia de Buenos Aires, después en la selección argentina, y así se fue construyendo. No es que pensaba en la NBA o en Europa o en la selección argentina de mayores desde chico. Soñaba, pero no tenía mucho, siempre con metas muy cortas, pero siempre entendiendo, y que es lo mismo que hoy aplico, que entendiendo que es
¿viste? Pasito a pasito, pasito a pasito. Las construcciones de largo plazo, hacerlas con objetivos muy cortos y muy alcanzables. Si no es muy complicado, ¿viste? O sea, la vida se hace muy complicado. Y bueno, en ese sentido, la conciencia siempre la tuve, no tenía por ahí la información, y es el día de hoy que sigo buscando la información y experimentando conmigo mismo un montón de estas cosas de las que hablo. Yo soy el primero que las experimento, ¿no? Y siempre en la búsqueda de buscar una mejora y de experimentar, sobre todo, ¿no? Un montón de estas cosas que antes no sabíamos y que hoy por suerte las sabemos. Acá preguntan cuál es tu concepto de equipo, y yo agrego, ¿qué significó para vos estar en el equipo de la Generación Dorada? ¿Cuál fue la mística? O sea, ¿qué te dejó a vos eso? Mi concepto de equipo es, primero que equipo no es un grupo, ¿no? Hay que saber diferenciar entre o sea, muchas veces se cree que un equipo es un grupo, y yo creo que el diferencial de pasar de ser un grupo a un equipo es que tiene que haber un objetivo que nos una a todos, un objetivo mayor del propio. Creo que primero hay que asumir de que todos tenemos objetivos propios. No está mal eso, es intrínseco del ser humano, o sea, las motivaciones y los incentivos que tenemos cada uno de nosotros como personas, es normal y es así, viene del instinto de supervivencia que todos tenemos. Pero después tiene que haber algo mayor a esa cosa tan personal, que uno está dispuesto a sacrificar una parte de eso en pos de un objetivo mayor. Y eso creo que es lo que cambia el concepto de grupo al concepto de equipo, ¿no? Donde cada individuo está dispuesto a dar algo y a sacrificar algo en pos del todo, del colectivo. Me parece que nosotros como Generación Dorada lo entendimos, tuvimos suerte también, porque se dio que nos hicimos muy amigos, entonces eso también ayuda a que uno sacrifica algo propio mucho más, si lo hace encima por y en este caso me parece que se dio un grupo de jugadores que entendimos que para lograr algo increíble, algo que se salía, digamos, de lo normal, teníamos que, sobre todo eso, digamos, dejar mucho de lo nuestro, de lo individual, y poner todo al servicio del equipo. Y eso tenía que estar todo el tiempo y permanentemente. Donde nosotros bajamos la guardia con eso y los objetivos individuales se ponían por delante, nuestras chances bajaban muchísimo, muchísimo. Lo veíamos en los partidos antes de los torneos, donde por ahí todavía no estábamos, viste, muy con los roles tan claros, con las expectativas individuales tan claras, y éramos un equipo más, no éramos individualmente, si bien éramos todos jugadores de elite, de super elite, pero no nos alcanzaba. Y cuando todo caía en su lugar y los roles se llevaban adelante, ahí nos convertíamos realmente en un verdadero equipo y en un bloque, ¿no? Ahí éramos un bloque, ahí dejábamos de ser individuos para ser parte de un bloque, y ahí la magia es cuando arrancaba. Yo creo mucho en que ¿no? En Latinoamérica nosotros somos muy talentosos, y en Argentina más. Acá en Argentina hay un talento brutal. Creo que tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? Nosotros vivimos en permanente adaptación, vivimos en un entorno que nos exige todo el tiempo estar adaptándonos a la realidad, y eso genera personas con muchísima capacidad, en entornos mucho más estables,
genera mucho más especialista, gente que sabe hacer muy bien una cosa, pero que, bueno, no tiene esa capacidad por ahí de adaptación, ¿no? Y donde algo del entorno se corre, no saben bien cómo resolverlo. Pero bueno, la contra que tenemos obviamente es que nos cuesta mucho todo lo que tenga que ver con las estructuras, ¿no? Entonces, pues yo creo que cuando uno, en Latinoamérica en general, pues bien nuestro de los latinos, podemos sumar al talento roles, ¿no? Cuando uno puede entender el rol que le toca y la suma de roles y talentos, ahí es donde nosotros nos convertimos en una potencia, en lo que sea. Y ahí, en el deporte, de ahí salen, creo yo, los grandes logros de equipos, que son personas muy talentosas, muy adaptables, que se convencen, ¿no?, de que tienen que adquirir un rol y que ese objetivo común es más grande, y ahí es donde aparecen las grandes hazañas del deporte argentino. Bien, justo acá Leandro, creo que es de Facebook, porque estamos en vivo por Facebook, está preguntando si para vos es importante el tema de los roles asignados, los roles que ya estén preasignados los roles. Me parece clave porque es lo que a nosotros yo creo que es lo que nosotros necesitamos. Yo me he tocado vivir por ahí en países, por eso, muy estructurados, donde ellos los roles se aceptan, seguro se aceptan, o sea, todo el mundo acepta el rol. Lo que les falta por ahí es la capacidad de poder desenvolverse cuando algo sale mal. Yo lo veía como jugador. Jugabas contra equipos que, mientras todo iba bien, digamos, te pasan por arriba porque cada uno asume el rol y lo hace a la perfección. Pero donde las cosas no le iban bien, no tenía muchas respuestas. En cambio, nosotros, esa capacidad de adaptación que tenemos, hace que nosotros en una cancha, en 40 minutos, en situaciones muy rápidas de resolver, tenemos una capacidad de adaptación fenomenal. Lo que pasa es que cuando no se adquieren los roles, por más talento que tengas, y lo hemos visto mucho en muchísimos deportes, ¿no? Hay un montón de talento, pero no hay capacidad de asumir el rol que te toca. Porque la cuestión es que a veces te toca un rol, digamos, vos decís, o jugás en tu equipo y tenés un rol superlativo y tenés que ir a un lugar y el rol que te dan, por ahí no es el que te gusta. A vos te gusta, porque aparte uno de sí mismo hace una construcción siempre muy fantasiosa, ¿viste? Yo debería ser tal, o yo podría ser, si me dejaran, podría. Y por eso asumir un rol que a veces no es el que a uno le gusta, pero asumirlo y hacerlo al máximo, y claro, hace la diferencia. Y eso lo hemos visto, por eso digo, en cantidad de deportes que teniendo un talento increíble no se consigue la meta porque no se está dispuesto en ese sentido a sacrificar lo propio, ¿no? Acá preguntan, bueno, te felicitan, te mandan saludos, un montón de bahienses te mandan saludos, pero la pregunta es, si hubo algún consejo que te dieron en tu vida que fue algo del cual te agarraste y que te sirvió y te sigue sirviendo. Mirá, hay algo que me pasó cuando tenía 18 años, que básicamente fue un consejo de mi papá, que no es de dar consejos, pero fue un consejo que lo tomé y lo tomé para toda la vida y hoy se lo digo a mi hijo. A mí me sirvió muchísimo, que es básicamente que cuando uno empieza algo, tiene que empezar y terminarlo. O sea, agarrar el hábito de empezar y terminar. Porque si no, cuando uno empieza algo, siempre en el camino del proceso siempre va a haber momentos buenos, malos. Y cuando uno tiene el hábito de que empieza algo y el momento malo deja, lo que vas a crear es ese hábito. Entonces vas saltando de una cosa a otra y obviamente nunca nada vas a poder terminarlo porque nunca nada va a ser perfecto y por ende nunca vas a terminar nada, ¿no? Entonces, cuando yo estaba a punto, digamos, de abandonar el barco en una situación deportiva que no era mala, realmente era muy mala, y entonces ahí mi papá me dice, mirá, está bien, es mala la situación, es verdad, pero eso no impide que vos hagas tu trabajo y que termines, y entonces
Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando vos terminás, podés evaluar. Sí, esto me sirvió, esto no, de esto aprendí, de esto no. Esto lo hice bien, esto lo hice mal, esto lo hicieron ellos bien, esto lo hicieron mal. Pero si vos no podés concretar y terminar, siempre estás a la mitad y siempre la culpa la tienen los demás, porque obviamente vos te estás yendo porque alguien te hizo algo, digamos, ¿no? Sí. Entonces nunca te terminás de hacer cargo. Entonces, eso me sirvió muchísimo, muchísimo. Y es algo que yo, por lo menos, le traslado a mi hijo, de decir, empezá y terminá. Y hay veces que eso que empezaste por ahí no te gusta tanto, pero terminá. Terminá porque de eso se sale y se sacan buenas conclusiones. Y la verdad que me dio mucho resultado. Y muchas veces estuve tentado a decir, me salgo, y terminaba porque tenía esto en la cabeza, y cuando terminaba decía, puta, menos mal que terminé, porque le saqué muchísimo provecho a eso, ¿no? El proceso. Bien, acá sobre edad te queremos preguntar. Dos cosas. Acá dice, ¿cree posible que se pueda replicar lo que están haciendo en el Dow Center en el resto del país? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el concepto 365 de Dow Center? A ver, ¿que es replicable? Sí, porque son conceptos. Básicamente es esto que tiene que ver con repensar lo que se está haciendo y utilizar toda la información que hoy tenemos, que antes no teníamos, y que es tan exponencial en los últimos 10, 15 años. Así que sí, es replicable en términos de entender, o sea, es tan replicable como decir, bueno, a partir de ahora vamos a entrenar desde el disfrute y no desde el reto, y ya es replicable, ¿no? De empezar a pensar, empezar a poner al atleta, nosotros decimos poner al atleta en el centro, empezar a pensar en el receptor y dejar de pensar en el emisor, ¿no? Todo el tiempo estamos en un sistema donde todo el tiempo lo importante es, te dicen, no sabes cómo sabe tal, ¿viste? ¿Cuánto sabe? Y vos decís, bueno, pero está buenísimo que sepa un montón. Ahora, ¿cuánto transmite al receptor? Porque lo importante es el receptor. Por eso es poner al atleta en el centro. Bueno, de todo lo que vos sabés, ¿cuánto podés transmitir? Y ahí es donde empiezan las dudas. Entonces, por ahí estamos muy enfocados en el conocimiento y en cuánto uno sabe, cuando en realidad es cuánto uno puede transmitir. Y eso me parece que es clave, entender de que, y entender aparte que hoy los chicos y las chicas se comunican de una manera diferente, entonces tenemos que entenderlo, ¿no? Y no obviamente, ponernos en contra de eso, entender que el uso de la tecnología hoy es moneda corriente, con lo cual hay que empezar a ver cómo unimos la tecnología y el deporte, ¿no? Decir, no, jugar a los videojuegos es una porquería. Porque yo cuando era chico, vos cuando eras chico, si hubiera habido videojuegos, hubieras jugado a los videojuegos. Y eso es una realidad. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para meter o hacer que esas dos cosas vayan de la mano, ¿no? Está bien, jugar un poco a los videojuegos, pero hacer deporte otro rato, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para que se amiguen? Y el concepto 365 básicamente es lo que, digamos, de tantas cosas que vi durante mi carrera, viviendo en diferentes países, en villas olímpicas, en la NBA, en el básquet universitario, en Europa. Sobre todo, a mí me apasiona el tema del entrenamiento, entonces siempre me enfoqué en los centros de entrenamiento, y de todo eso, yo diseñé esto que llamo concepto 365, que es el Dow Center, que es un centro de entrenamiento, pero que tiene vida. Yo veía algo, no sé, en la NBA, tremendo centro de entrenamiento, pero lo usábamos 3 horas y el resto del día estaba apagado, ¿no? Eso es lo que pasa en el deporte profesional. Entonces, cuando pensé este lugar, pensé, ¿cómo puedo diseñar un lugar? Bueno, lo que lo diseñaron después fueron los arquitectos, obviamente. Pero ¿cómo pensar este lugar en términos de que lo puedan usar los equipos profesionales, pero a su vez lo puede usar la gente, ¿no? La comunidad pueda tener acceso al lugar porque esto enriquece a la ciudad, ¿no? O sea, tener acceso a un lugar así, que es de primer nivel mundial,
enriquece a la comunidad, ¿no? Y que pueda, obviamente, haber eventos y un montón de cosas. Y a su vez, que los chicos puedan vivir acá adentro. O sea, el equipo de Bahía Básquet vive acá adentro. Entonces, pasamos del concepto tradicional de estadio, de cemento, donde se juega un partido cada muchísimo tiempo y después está cerrado, o el recinto donde se juega es muy pequeño porque las tribunas ocupan todo, a un centro de entrenamiento que se puede hacer un mini estadio, pero que tiene vida los 365 días del año y las 24 horas. Entonces, bueno, el desafío era cómo diseñar eso, ¿no? Entonces estaba integrar las residencias con la parte de comida, con un gimnasio, con un centro médico, con las canchas que haya mucho terreno de canchas. Nosotros tenemos 3 canchas de básquet, pero que, bueno, se pueden convertir en un estadio de básquet, pero el estadio de básquet lo usamos 30 días al año. Y o sea, lo importante eran los otros 335 días. Y después en la concepción del edificio, que sea muy flexible, muy flexible. Nosotros hay ambientes que, yo ahora estoy en el Dow Center, de hecho, hay ambientes que ya se han utilizado y reutilizado en 4 o 5 maneras diferentes, porque son espacios abiertos, por dentro es como una pecera, o sea, que vos puedas ver todo de cualquier lado, porque creo mucho en que el movimiento es como un motor, ¿no? Cuando hay movimiento genera energía, y bueno, eso pasa con las personas. Entonces el hecho de que un día antes de la pandemia, venías y había gente en el gimnasio, gente jugando en las canchas, los chicos estudiando idioma en una de las oficinas, en una de las salas, los chicos en la sala de juego, y todo eso se ve de todos lados, con lo cual visualmente todo el tiempo te retroalimentás. Y después que sea un lugar donde la gente pueda estar en contacto con los atletas de alto rendimiento y viceversa. En el mundo del deporte de alto nivel está la concepción de que cuanto mejor sos y más superatleta sos y todo ese tema, más te alejan de la gente. O sea, lo importante es que nadie te toque, que nadie te roce, que no. Y en realidad, en mi concepción es todo lo contrario. O sea, nosotros, bueno, yo ya no lo hago más profesionalmente, pero digamos, somos personas que hacemos algo extraordinariamente. Y por eso somos profesionales en lo que hacemos, pero nada más. Cuando no estás dentro de la cancha, sos una persona igual que cualquiera, con lo cual nunca terminé de entender por qué teníamos que tener como tantas cosas y tan alejados de la gente, de normal. Si yo cuando voy a mi casa levanto los platos y yo digo, salí campeón olímpico, pero después iba a mi casa y tenía que levantar los platos como cualquiera. Y toda esa cosa de querer hacer extraordinario todo, porque vuelvo a lo mismo, bueno, está bien, en el partido, en la concentración, qué sé yo, listo, vos querés tener un objetivo y querés estar concentrado, lo entiendo. Pero el resto del tiempo, lo peor que nos han hecho los deportistas es alejarnos de la sociedad, alejarnos. Entonces, la riqueza que hay en que una atleta de alto rendimiento hable con una maestra o un maestro de escuela y viceversa, ¿no? Porque que puedan también conocer las personas que tienen trabajos más normales que los nuestros, que es ser un atleta de alto rendimiento, es espectacular. Y eso es lo que pasa hoy en el Dow Center, donde los atletas de alto rendimiento conviven con la gente que viene y se genera algo espectacular. Pero sobre todo es pinchar esa burbuja en la cual nos meten, nos hacen creer de que eso es ser atleta de alto rendimiento, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, no me queda más que agradecerte, un lujo, tenerte un lujo todo lo que nos transmitiste. A los que están escuchando preguntan si queda grabada, sí, va a quedar grabada, después la vamos a subir al canal de YouTube, por supuesto, para que la puedan compartir. Bueno, muchísimas gracias por todo y le dejo la palabra a Oscar para que te despida. Muchas gracias. Un placer. Bueno, la verdad, Pepe, agradecerte, fuiste muy claro, muy específico, y la verdad que te hemos escuchado con mucha atención y ha sido enriquecedor, porque tanto para hasta los que no somos deportistas, nos has dado una lección de vida, cómo se debe alimentar, cómo se debe dormir, cómo se debe cuidar, que a lo mejor lo podemos poner en práctica. Así que agradecerte por esto
Y también no quería dejar pasar, y quiero, porque sé de tu solidaridad, compromiso que tenés, que cuando tuvimos este flagelo del coronavirus, no dudaste un minuto en poner las instalaciones para que las pudieran ocupar en caso de la pandemia. Y también sé de tu preocupación que tenés por los chicos de los clubes de barrio, donde sé que has hecho donaciones importantes para que aquellos chiquitos que no tienen la posibilidad de poder ir a un gimnasio, poder cosas, has donado muchos aparatos, muchas cosas, así que sé que siempre estás pendiente de todo eso y qué decirte, que las puertas de UTEDI están abiertas para cuando tú lo desees. Así que gracias por esta charla, los esperamos el próximo viernes. Un placer muy grande. Gracias, Oscar. Un saludo a todos, a todas que escucharon y nada, un abrazo muy grande y a cuidarse y a seguir en movimiento. Nos vemos.